género slasher siempre ha sido uno de los más reconocidos a nivel mundial, ya sea por su atmósfera, por poner adolescentes en peligro o por sus impactantes escenas. Hoy vamos a hablar de una de las películas que definió el género slasher, Viernes 13. Exploraremos sus momentos más impactantes, analizaremos su trasfondo y te contaré algunos datos curiosos que quizás no conocías. Así que prepárate, porque nos adentraremos en el oscuro y tenebroso campamento Crystal Lake. Estrenada en 1980 y dirigida por Sean Cunningham, Viernes 13 surgió en una época en la que el cine del terror estaba experimentando un auge, gracias al éxito de películas como Halloween o la icónica Masacre en Texas, que ya hablamos de ella en otro video. Pero, a diferencia de sus predecesoras, esta película añadió una dosis más explícita de gore y violencia, convirtiéndose en un ícono del género slasher. El resultado, una franquicia que abarca más de 10 películas, crossovers, un reboot e incluso un videojuego. La historia comienza en 1958 cuando dos consejeros del campamento son brutalmente asesinados en Crystal Lake. Este lugar pronto será conocido como Campamento Sangriento, debido a una serie de tragedias que llevan a su cierre. Décadas más tarde, en 1980, un hombre llamado Steve Prisky decide reabrir el campamento, contratando a un grupo de jóvenes para preparar las instalaciones. Entre ellos están Alice, Marcy, Brenda, Jack, Bill y Ned, cada uno con personalidades definidas que los convierten en blancos ideales para lo que se avecina. Antes de conocer al grupo, seguimos a Annie, una joven cocinera que también ha sido contratada. Durante su camino, los habitantes del pueblo le advierten sobre el campamento, describiéndolo como un lugar maldito. A pesar de las advertencias, Annie decide continuar. Sin embargo, en su trayecto, acepta un aventón de un conductor desconocido que, repentinamente, se desvía hacia el bosque. Lo que sigue es una persecución angustiante que termina con la brutal muerte de Annie a manos de este misterioso asesino. Mientras tanto, los consejeros trabajan despreocupados en el campamento, ignorando el destino de Annie. En este punto, la película establece un contraste claro entre el ambiente ligero y las amenazas que acechan en la oscuridad. Pequeños eventos inquietantes comienzan a ocurrir, puertas abiertas, figuras que parecen observar desde la distancia y desapariciones inexplicables. La primera muerte impactante del grupo ocurre con Jack, interpretado por Kevin Bacon. Después de un momento íntimo con Marcy, en una de las cabañas, Jack se queda en la cama descansando, sin saber que el asesino está debajo de él. En una de las escenas más memorables de la película, una flecha atraviesa su garganta de forma visceral. Este momento destaca no solo por su violencia gráfica, sino también por los innovadores efectos prácticos de Tom Savini, quien usó un sistema de tubos y sangre falsa para lograr un realismo perturbador. Marcy es la siguiente víctima, asesinada en los baños de un machetazo en la cara. La brutalidad de esta muerte subraya la amenaza implacable del asesino, cuya identidad sigue siendo un misterio. Otros consejeros como Ned desaparecen en escenas sugerentes que aumentan la tensión, mientras que Brenda es atraída fuera de su cabaña por una voz infantil que pide ayuda solo para ser asesinada fuera de cámara. A medida que cae la noche, Alice y Bill se dan cuenta de que están completamente solos. En su intento de buscar a los demás, descubren pistas macabras, cuerpos escondidos, habitaciones ensangrentadas y el coche de Annie abandonado. Bill es brutalmente asesinado, dejando a Alice como la única sobreviviente. En el clímax de la película, Alice se encuentra cara a cara con la asesina, Pamela Voorhees, una mujer aparentemente amable que revela ser la madre de Jason, un niño que murió ahogado en el lago años atrás debido a la negligencia de los consejeros del campamento. La actuación de Betsy Palmer como Pamela es escalofriante, pasa de una aparente calidez a una locura absoluta mientras relata su historia. En una lucha desesperada, Alice logra defenderse y finalmente decapita a Pamela con un machete. Exhausta, Alice se sube en una canoa y se deja llevar al centro del lago, aparentemente a salvo. Sin embargo, en uno de los giros más impactantes del cine del terror, el cadáver de Jason, cubierto de algas, emerge del agua y la arrastra al fondo. Aunque esto es revelado como una pesadilla, deja abierta la posibilidad de que Jason aún esté vivo. Aunque muchos piensan que Viernes 13 es solo otra película sangrienta, en realidad tiene elementos que vale la pena destacar.
Por ejemplo, el enfoque de una madre como villana principal es único en el género, y Pamela Voorhees es un personaje complejo y trágico. Su motivación para asesinar no es simplemente la locura, sino un dolor profundo y una sed de venganza por la muerte de su hijo Jason. Este enfoque añade una capa de humanidad y tragedia al personaje, haciendo que el espectador pueda sentir tanto terror como empatía. El concepto del ciclo de venganza es muy interesante. La película nos lleva a reflexionar sobre las acciones negligentes y sus consecuencias fatales. Pamela, cegada por el dolor, encarna el lado más oscuro de una madre protectora, lo que genera tanto terror como empatía en el espectador. Esto le da a la película una profundidad emocional que contrasta con la brutalidad gráfica de sus asesinatos. La idea de que el dolor y la pérdida puedan llevar a alguien a cometer actos atroces es un tema recurrente en el cine del terror, pero Viernes 13 lo presenta de una manera particularmente interesante. Además, la película popularizó muchas de las reglas que se convertirían en clichés del cine slasher: adolescentes rebeldes, castigos por comportamientos inmoral y el famoso Final Girl, representado por Alice. Estas reglas no solo definieron Viernes 13, sino que también establecieron un marco para innumerables películas de terror que le siguieron. La Final Girl en particular se convirtió en un arquetipo esencial del género, representando a la última sobreviviente que enfrenta al asesino en el clímax de la película. Por supuesto, los efectos prácticos de Tom Savini ayudaron a cimentar el legado de esta película. Cada muerte está diseñada para impactar y dejar una impresión duradera en la audiencia. La innovación de Savini para recrear heridas y efectos sangrientos estableció un estándar en la industria del terror. Su trabajo en Viernes 13 no solo elevó la calidad de los efectos especiales en el cine del terror, sino que también inspiró a futuros cineastas y artistas de efectos especiales a seguir sus pasos. Ahora, vamos a profundizar en algunas curiosidades interesantes y en el impacto cultural de esta obra. En primer lugar, el presupuesto de la película fue sorprendentemente bajo, $550,000, algo que incluso para su época era un riesgo, pero los productores confiaron en que la ola del terror slasher atraería a una amplia audiencia, y no se equivocaron. Logró recaudar más de 39 millones en taquilla solo en Estados Unidos. Por otro lado, ¿sabías que Betsy Palmer, quien interpretó a Pamela Voorhees, aceptó el papel únicamente porque necesitaba dinero para comprarse un auto nuevo? Ella misma creía que la película sería olvidada rápidamente, y luego se sorprendió al ver el impacto duradero que tuvo en el género y en su carrera. ¿También sabías que Jason Voorhees no es el asesino en esta primera película? Su breve aparición en la escena final se convirtió en uno de los momentos más discutidos del filme. Los cineastas admitieron que originalmente esta escena iba a ser una simple pesadilla de Alice, pero luego decidieron mantener la ambigüedad para abrir la puerta a posibles secuelas, y vaya que les resultó muy bien. Pero lo realmente fascinante es cómo Viernes 13 influenció al cine. Desde su estreno estableció un estándar para las películas slasher al definir clichés en el género: el Final Girl, la ambientación en lugares apartados y oscuros y la mezcla de violencia gráfica con historias de venganza. Incluso fue pionera en la comercialización masiva. El simple diseño de Jason con su máscara de hockey en las películas posteriores se ha convertido en un símbolo reconocible en la cultura popular. Esta película también consolidó la importancia de un villano con historia personal como motor del terror. Pamela Voorhees no solo es una asesina, su motivación proviene del dolor y la pérdida, lo que añade una capa trágica a su violencia. Su historia da pie a explorar temas como la negligencia, la venganza y la culpa, lo cual resuena más allá de lo superficial del género. Y si bien muchos consideran Viernes 13 como una película sencilla, su legado en el género del terror es profundo. Es un testimonio de cómo algo aparentemente simple puede resonar de formas inesperadas, convirtiendo una película de bajo presupuesto en una franquicia inmortal. Y hasta aquí llega mi análisis de Viernes 13. ¿Qué opinas de esta película? ¿Es un clásico que merece su lugar en la historia del terror o un producto más de su época? Déjame en los comentarios y no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para más contenido. También comenta qué películas quieres que analice en próximos videos. Hasta la próxima y adiós.